Capítulo 10 del 9 y 10 mandamiento del Decálogo. No codiciarás las cosas de tu prójimo, ni desearás su mujer, ni su servicio, ni su esclava, ni su siervo, ni su esclava, ni su buey, ni su amo, ni otra cosa alguna de las suyas. ¿De qué manera de esos dos preceptos comprenden a los otros anteriores? En estos dos mandamientos que se pone en último lugar, principalmente se ha de advertir que nos enseñan el modo como pueden guardarse los demás. Pues lo que se manda por estas palabras se endereza a que si desea alguno guardar los mandamientos anteriores de la ley, ponga su primer cuidado en no codiciar, porque quien no codicia estará contento con lo suyo, no deseará lo ajeno, se gozará de los bienes de su prójimo, dará la gloria a Dios inmortal, rindiéndole muchísimas gracias, santificará el sábado, esto es, vivirá en perpetua quietud, honrar a los mayores, y a nadie causará daño ni por obra, ni de palabra, ni de otro modo alguno, porque la raíz y el origen de todos los males es el deseo y apetito desordenado, y los que están dominados por él se entregan sin freno alguno a toda clase de pecado y vicios. Bien entendido esto, pondrá el párroco más cuidado en explicar lo que sigue y más atención a los fieles para escucharle. Segundo, ¿en qué se diferencia estos dos preceptos? Mas aunque hemos juntado estos dos mandamientos por no diferenciar en la materia y ser una misma la forma de enseñarse, con todo el párroco en sus pláticas y exhortaciones podrá tratar de ellos separada o juntamente, según le pareciera más conveniente. Pero si escogiera por asunto la explicación de los dos mandamientos del Decálogo, mostrará cuál es la diferencia de esos dos mandamientos y cómo una concupiscencia se distingue de la otra. Declaró San Agustín en el libro de las cuestiones sobre el Éxodo. Concupiscencia se distingue, perdón, porque una de ellas mira a la utilidad, interés y provecho, otra a la satisfacción de los placeres. Si uno apetece la heredad o la casa, este más busca la ganancia y lo que es útil que lo deleitible. Mas si codicia la mujer del prójimo, arde en deseo no de lo útil, sino de lo delectible. Esa es la diferencia entre el 9 y 10 mandamiento. Se explica no bastante por el sexto y séptimo precepto lo que se veda por esos dos últimos. Mas por dos razones fue necesario poner con claridad estos dos mandamientos. Una para explicar el sentido del sexto y del séptimo. Porque aunque dicta la luz natural por la razón que una vez prohibido el adulterio, está vedado el deseo de aprovecharse de la mujer ajena, porque si fuera lícito apatecer, lo sería también el usar. Con todo, muchos de los judíos ciegos en su pecado no se le podía convencer de que creyeran en la prohibición divina del deseo. Y si nos damos cuenta y si hemos escuchado a judíos hablar sobre este sexto mandamiento, siguen, aunque tienen el 9 y 10 mandamiento que prohíbe el desear la mujer ajena y demás, ah, tienen una visión muy inmoral sobre las imágenes explícitas y todo eso. Y esto sucedía de tal modo que aun después de intimada y sabida, perdón, esta divina ley, muchos de ellos que hacían profesión de ser intérpretes de la ley estaban en ese error, como se puede ver por aquel sermón del Señor en San Mateo. Oísteis que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, mas yo os digo. Y lo demás que se signe.
La otra razón de la necesidad de esos mandamientos consiste en que algunas cosas se vendan por ellos clara y distintamente, las cuales no se prohíben con tanta claridad por el sexto y séptimo mandamiento. Porque, por ejemplo, el séptimo precepto prohíbe que ninguno apeteciera injustamente lo ajeno, ni trabaje para quitarlo, pero esta veda que de ninguna manera se codicien, aunque justa y legalmente se puedan conseguir, si de esa consecución puede provenir algún daño al prójimo. ¿Cuál y cuán grande es el beneficio que ha hecho Dios por estos mandamientos? Pero antes de pasar a la explicación del mandamiento, primeramente se prevendrá a los fieles que por esta ley se nos enseña no solo que refrenemos nuestros apetitos, sino también que reconozcamos la piedad de Dios hacia nosotros, la cual es inmensa. ¿Cuál es inmensa? Porque habiéndonos cercado con los mandamientos anteriores como con unas fortalezas para que nadie causara dono ni a nosotros ni a nuestras cosas, ahora dándonos señaladamente quiso proveer que no nos dañésemos a nosotros mismos con nuestros apetitos, lo cual fácilmente sucedería si estuviera del todo en nuestra mano querer y desear todas las cosas. Establecida pues esta ley de no codiciar, proveyó el Señor de remedio para que los estímulos de los apetitos que suelen excitarnos a cualquier maldad, siendo como expelidos en virtud de esta ley, nos incitan menos y con eso quedarnos libres de aquella molesta solicitud de nuestras pasiones. Tengamos más tiempo para ocuparnos en los muchos y muy grandes deberes de piedad y religión que tenemos para con Dios. Entonces, el propósito de el noveno y décimo mandamiento o precepto que nos dio Dios es porque están las acciones, ¿no? Que el sexto y séptimo prohíben, pero los apetitos, que es esa inclinación hacia el pecado de la concupiscencia, nos, este noveno y décimo precepto nos ayuda a enseñarnos a no entretener esos apetitos, ya que si entretenemos esos apetitos, más fácilmente vamos a caer en el sexto y séptimo mandamiento. Entonces el propósito del noveno y décimo es ayudarnos a no caer al sexto y séptimo principalmente, pero también nos estaba diciendo que al, al uno controlar nuestros apetitos y descartar todo eso de nuestra mente, nos van a ayudar a cumplir los demás mandamientos. Entonces los primeros dos mandamientos que nos debemos de enfocar en no hacer es esos pecados contra el noveno y décimo mandamiento, ya que los pecados de esos dos mandamientos nos llevan a cometer más pecado contra los demás mandamientos. Esos dos preceptos nos muestran la diferencia entre la ley divina y humana. Y esta ley no nos enseña esto técnicamente, sino que también nos manifiesta que es de tal naturaleza la ley de Dios, que se debe guardar no con solas acciones externas, sino también con íntimos afectos del alma, y que entre las leyes divinas y humanas hay esta diferencia, que éstas se contentan con solo los actos externos, pero las otras, como Dios mira el corazón, requieren una pura y sincera castidad y entereza de espíritu. Es pues la ley de Dios como un espejo
vemos los vicios de la naturaleza. Por esto dice el apóstol, no sabía yo lo que era concupiscencia si no dijera la ley, no codiciarás. Porque como la concupiscencia, esto es, el formes del pecado, que traen su origen del pecado, está perpetuamente arraigado en nosotros. Ni aquí nos reconocemos nacidos en pecado y por eso acudimos humildes a quien solo puede lavar las manchas del pecado. Aquí vemos un poco sobre la enseñanza del pecado original. Y es como aquí nos está diciendo que por medio de ese noveno y décimo precepto, uno puede ver que esta ley realmente es la ley divina, porque si fuera solamente humana, nosotros no tenemos la sabiduría para descubrir cuál es la concupiscencia por uno mismo, sino esta ley divina nos ayuda a reconocer cuál es la concupiscencia, porque como decía el apóstol, no sabía yo lo que era concupiscencia si no diera la ley, no codiciarás. Entonces, son esos deseos, ese apetito que es la concupiscencia. Y otra vez recalca ah, que sí, este noveno y décimo mandamiento, pues nadie puede decirnos que nadie fuera de nosotros nos puede decir, oh, tú pecaste contra el noveno mandamiento o contra el décimo mandamiento. Eso solamente puede ser algo que uno mismo puede determinar porque no es una acción que uno hace externamente, sino es una acción interiormente, que si alguien realmente busca acercarse a Dios, estar con Dios, vivir con Dios, estar en la gracia de Dios, pues va a hacer un examen de conciencia, va a ver si está cayendo del noveno y décimo y van a buscar a quien solo puede lavar las manchas del pecado. ¿Qué concupiscencia no se prohíbe aquí y qué es concupiscencia? Tiene cada uno de estos mandamientos común con los demás, que en parte veda y en parte manda alguna cosa. Por lo relativo a la parte prohibitiva, a fin de que nadie piense que de alguna manera se cuenta por vicio aquella concupiscencia que carece de él, como la de codiciar el espíritu contra la carne, o la de apetecer en todo tiempo las justificaciones de Dios, como vivamente lo codiciaba David. Por esto enseñará el párroco que concupiscencia es de la cual debemos huir en virtud de esta ley. Para esto es de saber que la concupiscencia es una conmoción e ímpetu ímpetu del ánimo con el que, incitados los hombres, desean las cosas deleitables y gustosas que no poseen. Y como no siempre son malos todos los motivos, todos los movimientos de nuestra alma, así este impulso de apatecer no se debe contar siempre por vicio, porque no es malo apatecer la comida y bebida, como abrigarnos si padecemos frío, si padecemos frío, y refrescar cuando estamos calurosos. Y a la verdad está ordenado impulso de apatecer, está como impreso en nosotros por Dios, que es el autor de la naturaleza. Mas por el pecado de nuestros primeros padres se desordenó de tal suerte que, traspasado los límites de la naturaleza, se arroja muchas veces a codiciar lo que repugna al espíritu y a la razón. De las muchas utilidades que nos proporciona la concupiscencia, que es conforme a razón. Esta concupiscencia, pues si es moderada y se concreta a sus límites, tan lejos está de ser mala, que antes nos proporciona muchas veces grandes utilidades, porque primeramente nos mueve a
que roguemos a Dios con oraciones continuas, pidiéndole humildemente lo que de veras deseamos y que la oración es la que expresa nuestros deseos. Ahora bien, si faltase esta recta facultad de apadecer, ¿no se harían tantas oraciones en la iglesia de Dios? Hace también que apreciemos muchos más los dones de Dios, porque cuanto con más ardor y vehemencia deseamos una cosa, tanto más lo estimamos y queremos cuando lo conseguimos. Además de esto, ese mismo gozo que percibimos de poseer aquello que deseábamos nos mueve a dar gracias a Dios con mayores efectos. Siendo pues lícito apadecer algunas veces, es preciso confesar que no está prohibido toda concupiscencia. Si te gustó este video y quieres ver el video completo, o si te quieres unir con nosotros a ser un miembro del club de lectura en la que estamos haciendo, donde estamos leyendo este libro, te invito a que te integres a miembros por medio de YouTube o a suscriptores por medio de Facebook. Es solamente $5 al mes y me ayuda mucho a seguir evangelizando. Dios los bendiga.